Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a conversar, a ilustrarnos sobre un acontecimiento dramático, doloroso, histórico, como fue el episodio de los alemanes, de la persecución de los alemanes en Costa Rica en una época, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la grata compañía de doña Gertrude Peters, quien nos va a conversar o a ilustrar sobre este acontecimiento del que hay un gran desconocimiento. Gracias, doña Gertrude, por estar con nosotros en Páginas Vivas. No, gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad de conversar un poco sobre los acontecimientos que son desconocidos para la mayoría de la población costarricense y nadie te imagina. Y me preguntan, ¿cómo? ¿Hay un campo de internamiento, concentración en Costa Rica? O yo no sabía qué pasó, pero creo que ha sido como una sombra en la historia del país, ¿verdad? Así es. Un país democrático, republicano, bicentenario de la independencia, institucionalizado completamente. Este país es una joya, ¿verdad? Pero hubo un periodo, digamos, un poco desconocido. Oscuro. Sí, y oscuro, sí. Y que no debe seguir siendo la basura debajo de la alfombra, porque pues la historia es un todo. Justamente, doña Gertrude, las personas de mi generación, nuestra generación, teníamos en los años 50, 60, como escolares y colegiales, la librería Lehmann, emblemática, en los tiempos en que se caminaba por la Avenida Central y se podía visitar, claro, la Librería Universal, la Librería López, la Librería Trejos y la Librería Lehmann, emblemática en su edificio, en sus publicaciones, en la labor pionera de los libreros como don Antonio Lehmann. Un día de tantos, por lo menos yo paso y me entero de que está cerrada la Lehmann y había que dar la vuelta para entrar a una parte reducida de la librería Lehmann que continúa, pero es uno de los hechos palpables que ha trascendido hasta nuestras generaciones de esa barbarie, como fue la persecución despiadada de familias alemanas en Costa Rica. Sí, sí. Por cierto, el grupo de alemanes que todavía, alemanes costarricenses que viven acá, habían llegado desde el siglo XIX, muchos se habían nacionalizado, habían, ¿qué les digo yo? Trabajado sobre todo en lo que es el café, en el comercio, en la educación también. Y hay algo muy interesante, y es que el obispo Til, a final del siglo XIX, trajo a los vicentinos, y ellos vienen a Costa Rica y son los profesores del colegio seminario, del seminario mayor primero. Y entonces uno no se imagina que la Lehmann, que era anteriormente se llamó la Librería Católica, junto con la iglesia, ¿verdad? Se propusieron a evangelizar incluso, ¿verdad? En lugares fuera del Valle Central. O sea, que no solamente por razones económicas, sino que también ellos vinieron, ¿verdad? Claro. A ayudar a los pobladores del país. Sí, no venían a colonizar, sino a ser parte. A ser parte, sí. Es una integración bastante distinta a otras colonias que hubo, por ejemplo, en Chile, en Venezuela, incluso en Guatemala, sino que aquí muchos se casaron con costarricenses, y ellos vinieron, ¿verdad? A ayudar a los pobladores del país. Sí, no venían a colonizar, sino a ser parte. Es una integración bastante distinta a otras colonias que hubo, por ejemplo, en Chile, en Venezuela, incluso en Guatemala, sino que aquí muchos se casaron con
y siempre se sintieron parte del país. El primer momento en que ellos son vistos de forma diferente, porque siempre se les admiraba mucho, es en la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, en tiempos de Tinoco, que Costa Rica era neutral, entonces le declara la guerra a Alemania, y ya iba a terminar incluso, y persigue también a los alemanes y al café. Entonces, mi abuelo don Guillermo Peters lo metieron a la penitenciaría y lo pusieron en el cepo, porque no quería dar la cosecha café para que no le pagaran, ¿verdad? Claro, vale, perdón, Sí. vale recordar, sobre todo para las nuevas generaciones, que el cepo era una especie de que es un tuco De madera. de madera donde a las personas se les metían los pies encadenados y permanecían en esa dolorosa condición de perder su libertad en tiempos desde la independencia. Claro, no, eso era, ahora se ve eso como, o sea, en contra de todos los derechos humanitarios y humanos, ¿verdad? Que puede tener una persona al meterla dentro de esa estructura. Ajá. Y de acuerdo a sus investigaciones y a su vivencia familiar también de sus ancestros, eh, eran familias de gran prestigio, industriales que estaban trabajo, que generaban riqueza, y cuando se da esa persecución, ¿cómo se parte la familia costarricense en dos? Sí, verdaderamente no todos los alemanes eran, ¿qué le digo yo?, de una riqueza, ¿qué le digo yo?, o de un gran valor profesional, etcétera. Todos eran gente que había venido a Costa Rica, muchos gente artesanos, vinieron agricultores, vino gente incluso con poco dinero que hubo que ayudarlo, o sea que no era como una élite y en Costa Rica algunos sí se pudieron casar con costarricenses de mucho prestigio, pero la mayoría casados con alemanas también no eran una colonia cerrada, sino que incluso el club alemán que tenían ellos, que es el antiguo liceo en Guadalupe, Napoleón Quesada, Napoleón el Quesada, y Liceo era el Napoleón club, Quesada. sí, ahí iban costarricenses, ingleses, etcétera. O sea, que no se limitaron nada más a estar entre ellos, ¿verdad? Aunque tenían muchas cosas en común. Pero ¿qué les digo yo? El problema empezó en la Segunda Guerra, éramos neutrales y se termina la administración de don León Cortés y viene también por votación libre, ¿verdad? El doctor Calderón Guardia. Y ya ahí se planea cómo se puede llegar a tener una relación muy estrecha con los Estados Unidos para tener suficiente capital. El gobierno estaba verdaderamente casi quebrado, ¿verdad? Y tener también asistencia técnica, asistencia militar. ¿Y qué le iba a dar Costa Rica, por ejemplo, a Estados Unidos? Bueno, le iba a dar, que le digo yo, la soberanía del país, hablando políticamente, fue destruida en ese momento, Mancillada. mancillada, sí, porque intervenían en quienes estaban en la lista negra, que es una lista que empezaron los ingleses sobre todo lo que los alemanes, italianos y algunos japoneses. Entonces, esa lista negra después la completa Estados Unidos y luego el FBI, que se constituyó en la Segunda Guerra Mundial, va a tratar de recopilar información para ver quién puede hacerle daño a esta democracia. Porque la lista negra es una lista de gente que tenía negocios con Alemania, ¿verdad? Con Italia, etc. No es una lista de que la gente fuera criminal. Era una lista de... Entonces, Es decir, eran alemanes radicados en en Costa Costa Rica Rica. y costarricenses que tenían relaciones comerciales de Sí, trabajo. exacto. Incluso el doctor Cubero era médico en el Hospital San Juan de Dios y lo echan
porque él había estudiado en Alemania, por ejemplo. O sea, que hubo costarricenses también, gente que ya se había nacionalizado y que quería mucho a Costa Rica. Verdaderamente se sentían muy a gusto estando en este país tan diverso, ¿verdad? En todo sentido. Claro. Ujú, Y se habla de los campos de concentración. Cuando hemos estudiado ujú, en la academia, en la educación tradicional de campos de concentración, se ujú, refieren a los campos de concentración en Auschwitz, ujú, sí. al tiempo de los nazis, pero resulta que hay campos de concentración en Estados Unidos Ujú, y personas alemanas que son enviados a esos campos de ujú. concentración. Sí, bueno, en 1940, cuando queda el doctor Calderón Guardia, decide ir a Estados Unidos a ver al presidente Roosevelt y ahí empiezan a crear un programa de cómo Costa Rica puede serle útil a los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos pueden ser útil para el gobierno costarricense. Entonces, empiezan a pensar ya en expropiar a familias alemanas que tienen un gran capital, algunas, y todo alemán que tuviera, o italiano, un capital de más de 50.000 colones estaba en la lista negra, porque había que tener un gran capital de aquel entonces para ser expropiado, sino que iban a expropiar, ¿verdad? Entonces, una medida muy económica, completamente económica, no de otro tipo. Y estos, ¿qué le digo yo? Esta gente en la lista negra va a ser perseguida en todo sentido. Ahora, el campo de concentración se tuvo en la mente de Estados Unidos y Costa Rica desde antes de declarar la guerra a Costa Rica, primero a Japón y luego a Alemania e Italia. O sea que ya era algo pensado. Cuando se deciden hacerlo, lo hacen en lo que es la Avenida 10, que todos ustedes conocen, por donde queda la municipalidad y los mercados estos de mayoreo. Ahí Sí. estaba, tenía tres alambres, ¿verdad?, de seguridad para que no se escaparan. Era una casa de madera, tenían dormitorios, baños, cocina, comedor y podía visitarle a la gente. Generalmente eran hombres mayores de edad, ¿verdad? Los hombres de mayor edad, entonces podían visitarlos unos 15 minutos, por lo menos 20 máximo, y estuvieron durante unos días mientras se preparaba la extradición de ellos hacia otros campos en Estados Unidos. Quiero hacer una aclaración. Estos campos no se pueden comparar con otros que ha habido en la historia del mundo. Los trataron bien, ¿verdad? Verdaderamente aquí y allá también. En todo caso, Ujú. estamos hablando de campos de Sí, concentración sí. en Costa Rica que pues nos resulta sorprendente de Ujú. acuerdo a la historia clásica que se conoce. Estamos con doña Gertrude Peters conversando sobre esta página en la historia de nuestro país que, aunque triste, negra y dolorosa, es necesario conocer y difundir por ser nosotros fieles con la historia. Ya volvemos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Continuamos en Páginas Vivas con doña Gertrude Peters conversando sobre la persecución de alemanes
y familias alemanas en Costa Rica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La señora Gertrude Peter Solórzano gana el premio Cleto González Víquez, otorgado por la Academia de Historia en Costa Rica por su libro La coalición de Costa Rica y los Estados Unidos en la guerra económica contra el eje, 1942, publicado por la EUNED, por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Se puede adquirir en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla de Montes de Oca, y pues es un documento de gran valor, no solo premiado, sino que tiene un gran valor histórico e importante de conocer. Doña Gertrude, ¿qué la movió entonces a escribir el libro y cómo hizo para nutrirse de toda esta valiosa información en el libro? Sí, bueno, yo tengo alguna experiencia en trabajar en la historia del café de Costa Rica y de ahí empezamos a investigar junto en la Universidad Nacional de que habían beneficios de café que habían pasado a manos del Banco Nacional o de otras personas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo había oído en mi familia esta historia, lo que les había pasado a ellos durante la guerra y después de la guerra. Entonces me puse a investigar más que todo el café que había pasado con los beneficiadores, etcétera. Me di cuenta que era un tema lleno de información valiosísima. Y en Archivos Nacionales, junto a Margarita Torres, hicimos varias investigaciones y luego, gracias a ustedes, a la Biblioteca Nacional, pude fundamentarme en el periódico La Tribuna, que era el periódico que, digamos que patrocinaba al gobierno en ese Es el entonces. principal periódico del país, el de Sí. mayor circulación. Ajá. Entonces, es interesante cómo se va hilando, ¿verdad? En la prensa esta guerra, quiénes van siendo los culpables, digamos, de la tiranía, quiénes pueden ser peligrosos a la democracia costarricense. Entonces ahí se va haciendo todo un trabajo, ¿verdad? En pro de la democracia, sobre todo en pro de los Estados Unidos, porque Costa Rica puede ayudar y la única forma de ayudar a los Estados Unidos, ya que no tenemos un servicio militar muy amplio, era entonces con la agricultura, con lo que producíamos, con el café, con el azúcar, con frutas, etcétera, al Canal de Panamá, porque estaban asentados los norteamericanos, y también a los Estados Unidos. Y lo segundo que tiene que ver este libro es cómo entonces también expropiar a la gente Los que estaban, industriales. los industriales, digamos, a la biblioteca Lema, a la librería, a los fincas, a toda persona o familia que tuviera algo de capital, unos 50,000 colones en adelante. Entonces, si usted ve la lista es de la gente que tenía cierto poder económico. ¿Para qué se lo querían quitar? Porque decían que los alemanes explotaban las riquezas del país y como esas riquezas le iban a mandar al Tercer Reich una cantidad de dólares que podían hacer que los alemanes ganaran la guerra. Pero eso no fue de esta manera. O sea, no hay un juicio ni he encontrado en la historia del país ese tipo de actividad y tampoco hay juicios, ¿verdad?, que digan, que delaten que alguien era peligroso. Nada más se consigna de que esa es una población que hay que expropiar y mandarla fuera del país a Estados Unidos a campos de concentración o internamiento, dicen los norteamericanos. Con la situación Ujú, dramática ujú, de simplemente por el apellido ser ujú, perseguido y privado de la libertad ujú, acá o en los Estados Unidos. ¿Cómo, de acuerdo a sus investigaciones, se abrieron esas heridas entre la ujú, familia costarricense alemana, ujú, digamos, ujú. pero al fin costarricense porque hemos siempre tenido italianos, Sí. españoles, Ujú, japoneses, chinos ujú. trabajando en Costa Rica en armonía históricamente? Sí.
un tiempo para ellos muy difícil, sobre todo porque gobiernos que eran totalitarios, como el gobierno de Nicaragua, siguió las mismas reglas que el costarricense, que el gobierno costarricense. Nosotros éramos una democracia, un régimen republicano. Entonces, fue una herida grande del sistema y digamos, de las consecuencias que tuvieron Claro, para ellos. Pero lo peor de todo es que el gobierno de Costa Rica sabía que Estados Unidos los iba a utilizar como moneda de cambio por norteamericanos que estaban del lado alemán en la guerra. O sea que no solamente los mandan, les quitan las propiedades, los mandan a un campo internamente de Estados Unidos, sino que también los intercambian, son moneda de cambio, de intercambio con otros. Entonces, llegan a Alemania en 1944 y lo que ven es aquella destrucción, ¿verdad? O sea que también fueron castigados. Y luego el gobierno de Costa Rica no quiere que vuelvan durante un tiempo. Si no es porque Otilio Ulate ayudó mucho, la mayoría de los alemanes pudieron volver a Costa Rica a ver a su papá, sus esposas que habían quedado aquí, etcétera. y a tratar Sí, de, digamos, ujú, de rehacer de las sí, cenizas sus ujú, industrias, sus ujú, trabajos, sus modos de vida. sí. Podemos mencionar algunas de esas familias alemanas que fueron víctimas de esta situación que estamos conversando. Ah, sí, claro. Fueron alrededor de 300 personas las que se expropiaron y además se mandaron a los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, estaban algunos de Stanford, estaban Niehaus, que fue verdaderamente, ¿qué les digo yo? Muy injusto todo lo que les pasó a ellos con sus propiedades, sobre todo porque don Guillermo se había hecho costarricense. También están Lorenzell, Lorengel, que otros Severs también. O sea, hay un núcleo de familias que Lehman, Lehmann, sí, te me olvidó decir Lehmann, sí, con don Antonio Lehmann, claro, y y varios curas, ¿verdad? También, que eran alemanes y estaban en el seminario. Pero ellos, bueno, se pudieron quedar en el país mientras tanto. Pero sí, fueron por lo menos 300 personas las que desalojaron de su casa en Costa Rica, de su familia, porque algunos se quedaron aquí. de su arraigo. Su arraigo, sí, ya tenían ellos mucho arraigo, tanto que vuelven a Costa Rica con muchas dificultades y la mayoría está enterrada en Costa Rica. Todos querían mucho al país. Y al volver, y quienes incluso Ujú, quedaron acá, ¿cómo se fueron restableciendo esas heridas o permanecen ujú. algunas? No le puedo decir que sea una herida, ya las generaciones han cambiado algunas, pero cuando uno ve personas que estaban en silla de ruedas y que fueron expropiadas y que se quedaron aquí porque la casa se tomó como cárcel para ellas y que habían plantado sus cafetos, estaban orgullosos de plantar árboles y de hacerle a Costa Rica todo lo que necesitara, caminos, ayudar al asilo huérfanos, ayudar por este lado, el otro. ¿Cómo le fuimos a pagar de esa manera a esas familias, verdad? A la gente mayor que había venido en el siglo XIX, incluso. Claro, Ujú, eran pioneros de nuestra sí, identidad en ujú, una época crucial en la historia sí, de nuestro país. ujú, ¿Cómo se puede hacer, doña Gertrude, además de su valiosa ujú, publicación de su libro, para, para recordar ujú, o conmemorar o fijar, por lo menos en la ujú. historia, este acontecimiento que no debe ser desconocido, que no se debe ocultar? Bueno, bueno, hay maneras en donde se puede, tal vez no pedir perdón, sino decir que por las circunstancias a estas familias se les haga algún tipo no de homenaje porque fue muy sufrido,
pero sí se puede por lo menos Una hacer, si no, retribución. una retribución, pero no económica, no, por lo menos una placa pequeñita donde fue el campo de internamiento, campo de concentración, para que la gente sepa, ¿verdad? Que ahí hubo gente que se hubo presa simplemente por su nacionalidad y por tener recursos también, ¿verdad? Entonces yo creo que una placa pequeña puede ser una posibilidad Que también. estamos hablando, lo reiteramos, Ujú. es en la avenida San Martín o Ajá, 10. la avenida 10, Ujú, efectivamente el Gimnasio Nacional con ujú, rumbo este, donde ujú. está el mercado de mayoreo. Mayoreo. Ajá. Tendría que haber justicia histórica en este Ujú, caso. Doña ujú, Gertrude, le agradecemos muchísimo su participación en Páginas ujú, Vivas, ha sido ujú, muy ilustrativo para ujú, nosotros y para quienes nos ven, ujú. conocer o recrear estas situaciones que forman parte de la historia de nuestro país y que no deben ser ignoradas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversar un poco sobre ese pedacito de la historia del país. Y Gracias. ojalá podamos continuar Ujú. con la historia del café también. Claro, por supuesto, encantada. Muy Ajá. bien, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes, a nuestro equipo de la Biblioteca Nacional y en general con estas reflexiones de doña Gertrude Peters. Concluimos con gran satisfacción este episodio de hoy, que lo pueden ver no solo en la semana de estreno, sino en todo el tiempo posterior. Se puede consultar cualquiera de nuestros programas en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional. Los esperamos en nuestra próxima edición de Páginas Vivas.